Bienvenidos a un nuevo análisis. A fondo, la verdad es que estoy encantada de arrancar con otra inmersión profunda. Hola. Sí, bueno, el dossier que tenemos hoy sobre la mesa es monumental. Monumental y, o sea, lleno de datos que rompen bastantes esquemas. Hoy tomamos una montaña de estudios empíricos, registros históricos y análisis económicos para extraer el conocimiento más valioso. Ujú. Nuestra misión para quienes nos escuchan es arrojar luz sobre un tema muy concreto. Exacto. Un concepto que genera titulares a diario, pero que muy pocos examinan con la lupa de la economía real. Hablamos del salario mínimo. Un tema complejo, desde luego. Muchísimo. Y el objetivo de este análisis es responder a una dicotomía fundamental. A ver, ¿es esta medida una herramienta absolutamente esencial para la justicia social? O, por el contrario, ¿resulta ser un mecanismo que acaba expulsando del mercado laboral a las personas más vulnerables? Esa es la gran pregunta. Así que bueno, vamos a desgranar esto, porque para entender dónde estamos hoy hay que mirar de dónde venimos. Totalmente de acuerdo. Hay que ir a las raíces. Y revisando la historia pura y dura, el origen de todo esto es alucinante. El primer dato que encontramos en las fuentes es que la primera regulación salarial de la historia no fue un mínimo, No, fue exactamente lo contrario, un máximo. un máximo, o sea, un límite por arriba. Así es, y tiene guasa la cosa si se analiza con la mentalidad de hoy, donde damos por sentado que la ley interviene para subir los sueldos. Claro, hoy se asume que es para proteger al trabajador. Exacto, pero hay que remontarse al año 1349, en plena Inglaterra medieval. Madre mía, hace siglos. Sí, el rey Eduardo III decretó lo que se conoció como la Ordenanza de los Trabajadores. Esto establecía un tope salarial inamovible. ¿Y por qué un tope? Supongo que el contexto histórico aquí lo es todo. Lo es. En el otoño del año anterior, 1348, la peste negra había entrado en Inglaterra. Un tsunami demográfico. Literalmente, diezmó a un tercio de la población. De la noche a la mañana se produjo una escasez de mano de obra tan brutal que los campesinos supervivientes se dieron cuenta de algo inédito. ¿De que tenían poder? Eso es, tenían un poder de negociación que nunca habían soñado. Empezaron a exigir sueldos astronómicos. Y claro, eso amenazaba con quebrar el sistema económico feudal. Efectivamente, los terratenientes veían cómo sus márgenes desaparecían. Así que el rey, presionado por la nobleza, decidió poner un límite legal, por la fuerza. Para evitar que los trabajadores cobraran, digamos, demasiado. Exactamente, una intervención diseñada para proteger al capital de la época. Es fascinante ver cómo una herramienta estatal nace como un arma de represión y luego da un giro de 180 grados. Un giro radical, sí. Entonces, ¿cuándo damos el salto al concepto moderno? ¿Cuándo aparece la idea de proteger al eslabón más débil? Pues lo sorprendente de las fuentes es que los primeros intentos legislativos modernos no surgieron en Europa ni en Estados Unidos. Ah, no. No, pioneros absolutos fueron Nueva Zelanda en 1894 y Australia un par de años después. Nueva Zelanda. Qué curioso. Sí, el objetivo principal allí era frenar en seco la explotación en los talleres clandestinos. Los famosos sweatshops. Exacto, de la industria manufacturera. Eran lugares sin ventilación, jornadas interminables, donde trabajaban sobre todo mujeres y personas muy jóvenes. Y el salario mínimo se propuso como un cortafuegos. El único cortafuegos legal para obligar a esos empresarios a garantizar una subsistencia básica. Claro, ahí vemos nacer la intención noble. Pero, y aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Muy oscura. Sí, revisando cómo se importó esta idea a Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX, los registros ponen los pelos de punta. Desde luego es un capítulo que rara vez sale en los libros de texto. Resulta que figuras muy prominentes de la economía estadounidense de la época, economistas como Royal Meeker o Henry Rogers Seeger, apoyaban el salario mínimo a muerte. Pero no por solidaridad. Para nada. Estaban ligados al movimiento eugenésico. Querían encarecer artificialmente la contratación para expulsar del mercado a los que ellos llamaban trabajadores no deseados. Es una lógica matemáticamente fría y perversa. Explica un poco cómo funcionaba esa mentalidad, porque es escalofriante. A ver, su razonamiento era que si fuerzas a un empresario a pagar un sueldo más alto, ese empresario se volverá mucho más selectivo.
Dejará de contratar a los menos productivos. Eso es. Y en la mente de estos eugenistas, esos menos productivos eran las minorías raciales, los inmigrantes recién llegados, las mujeres y las personas con discapacidad. Básicamente querían que perdieran su medio de vida. Exacto. La idea era que al no poder trabajar, estas poblaciones no podrían formar familias y a largo plazo desaparecerían. Limpiando la sociedad. Madre mía. Demuestra de forma cruda que una política pública depende totalmente de la intención de quien la empuña. Es solo un martillo. Puedes construir una casa o derribarla. Menos mal que el enfoque cambió. Si avanzamos a la década de 1930, vemos una perspectiva totalmente distinta en Estados Unidos. Sí, con Franklin D. Roosevelt. Exacto. En 1933, en plena Gran Depresión, Roosevelt lanza una frase lapidaria. Viene a decir que ningún negocio que dependa de pagar menos de un salario digno tiene derecho a existir en el país. Esa es la línea en la arena. Roosevelt establece la red de seguridad moral y el salario mínimo se blinda como un derecho innegociable. Pero claro, una vez establecido el consenso ético, la economía tiene que lidiar con la mecánica de implementarlo. Y ahí es donde la teoría de pizarra choca de bruces con la calle. Totalmente. Vamos a entrar en esa fricción, porque la ortodoxia clásica dice algo muy simple. Si fijas un precio mínimo por encima del mercado, generas un excedente. Un excedente de trabajadores, es decir, desempleo. Esa es la teoría básica. Obligas a pagar más, las empresas contratan a menos gente y los menos cualificados se van al paro. Pero el mercado laboral real no es una simple gráfica bidimensional de oferta y demanda. Hay muchísimos más factores. Ahí quería llegar. Asumir que el mercado es una subasta perfecta es pecar de ingenuidad, ¿verdad? Completamente. Y aquí entra en juego un concepto vital que las fuentes destacan, el monopsonio. Suena a término académico muy denso. Sí, pero es fácil de visualizar. Un monopsonio ocurre cuando el comprador, en este caso el empleador, tiene un poder desproporcionado para fijar las reglas. Imaginemos un pueblo con una sola fábrica grande. Ese es el ejemplo clásico. O un sector donde los trabajadores no pueden mudarse de ciudad. Tienen que aceptar lo que hay porque no hay alternativas. O sea, el empleador tiene la sartén por el mango. Eso es. En un monopsonio, la empresa mantiene los sueldos artificialmente bajos porque puede permitírselo. Nadie se va a ir a la competencia si no hay competencia. Aumentar la contratación y la eficiencia. Porque de repente trabajar ahí se vuelve atractivo para personas que antes preferían quedarse fuera del mercado. Se cubren vacantes crónicas, se reduce la rotación de personal, que cuesta mucho dinero a las empresas, y la productividad sube. Y esta disonancia entre la teoría clásica y la realidad tuvo una prueba de fuego empírica en 1992. El famoso estudio de Cardy-Kruger. Sí, imagina el escenario. El consenso era que subir el salario destruya empleo. Y estos dos economistas deciden hacer un experimento natural. En la frontera entre dos estados. Nueva Jersey y Pensilvania. Nueva Jersey aprueba una subida drástica, casi un 19% de golpe. Pensilvania no toca nada. Y encuestaron cientos de restaurantes de comida rápida a ambos lados de la frontera. Exacto. Según la ortodoxia, los locales de Nueva Jersey deberían haber despedido a media plantilla. Pero el resultado real fue que el empleo en Nueva Jersey no se hundió. De hecho, aumentó ligeramente frente al de Pensilvania. Fue un jarro de agua fría para el establishment económico. Demostró empíricamente que la vida real absorbe los shocks salariales de formas muy complejas. Muy complejas. Pero hay que ser rigurosos con las fuentes. Ese estudio abrió la puerta, pero el debate actual está lejos de estar cerrado. Sigue habiendo polarización en los datos. Muchísima. Por cada estudio que respalda a Cardy-Kruger, hay otro que encuentra efectos negativos. Y para ilustrar esta tensión, manteniendo una imparcialidad absoluta, el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos de 2021 es perfecto. La famosa CBO. Analizaron qué pasaría si se duplicara el salario mínimo federal a $15 la hora. Sus proyecciones son el ejemplo perfecto de por qué gobernar es elegir el mal menor. Revisando esos números, te das cuenta del malabarismo imposible. Por un lado, la medida sacaría fulminantemente a 900.000 personas de la pobreza extrema. Mejorando los ingresos de millones de familias en el acto. Pero en la otra cara de la moneda, calculaban que ese mismo shock costaría 1.400.000 empleos y dispararía el déficit público. Tienes los datos frente a frente. Sacas a casi 1 millón de la pobreza, pero dejas a 1,5 millones sin trabajo. Es pura aritmética de daños colaterales. Y nos lleva a una pregunta muy lógica. Si no siempre hay despidos masivos, el dinero extra tiene que salir de alguna parte. Alguien tiene que cuadrar la caja, desde luego.
Las empresas no suelen reducir sus beneficios por amor al arte. Entonces, ¿quién paga realmente esa subida salarial? Esa es la pregunta clave, y los estudios recientes son reveladores. Hay un análisis de 2020 sobre supermercados. Sí, uno de los que tenemos en el dossier. Demostró que un incremento del 10% en el salario mínimo se tradujo en un aumento directo del 0,36% en el precio final de los alimentos. Y hay otro estudio brutal de 2021 sobre McDonald's. Analizaron 10.000 locales. Descubrieron que una subida del 10% en el sueldo resultó en un encarecimiento del 1,4% en el precio del Big Mac. A ver, si lo piensas fríamente, un 1,4% de subida en una hamburguesa a cambio de subirle el sueldo un 10% a la persona que te la sirve. Parece un buen trato. Sinceramente, yo firmo ese trato ahora mismo. No parece un drama. Aisladamente no lo es. El problema es el efecto acumulativo y a quién golpea más fuerte. Claro, el traslado del coste al consumidor. Exacto. Se genera una paradoja perversa. Este aumento de precios actúa como un impuesto al consumo súper regresivo. Porque quienes gastan una mayor proporción de sus ingresos en supermercados de descuento y cadenas de comida rápida. Precisamente los trabajadores de bajos ingresos. O sea, la cajera cobra más a final de mes. Pero cuando va a hacer su compra semanal, se encuentra con que su coste de vida ha subido. Parte de lo que entra por un bolsillo se evapora por el otro debido a la inflación inducida. Es la serpiente que se muerde la cola. Y por si fuera poco, está el gran elefante en la habitación, la tecnología. La automatización. El encarecimiento artificial de la mano de obra humana es el mayor incentivo para automatizar. Totalmente. Si por ley te cuesta un 20% más mantener a un empleado escaneando códigos de barras, la inversión para instalar 6 terminales de autopago se vuelve muy rentable. Algo que antes parecía un lujo corporativo, de repente es la mejor decisión del trimestre. Acelera la modernización. Pero el peaje es eliminar puestos de nivel de entrada. Esos primeros empleos desaparecen. Sin embargo, no todo es frialdad algorítmica. Hay una dimensión social que arroja datos que encogen el corazón. Las cifras sociales son abrumadoras. Paremos un segundo a pensar en esto. Adelante. Hay un estudio de 2021 sobre el sistema penal. Un aumento modesto, de apenas $0,50 en el salario mínimo. 50 centavos. Exacto. Pues eso reduce la incidencia carcelaria en un 2,15% en 3 años, sobre todo en delitos contra la propiedad. Es un dato espectacular. Y aún más profundo, un estudio de 2019 del American Journal of Preventive Medicine Sí, lo recuerdo. demostró que por cada dólar que se incrementa el salario mínimo, la tasa anual de crecimiento de suicidios entre adultos con educación secundaria o inferior cae un 1,9%. Esas cifras te obligan a salir de la hoja de cálculo. Un sueldo que permite llegar a fin de mes influye determinantemente en el bienestar psicológico. Reduce el estrés financiero crónico que destruye familias. Y fomenta la estabilidad en los barrios. Da una razón material para mantenerse dentro del sistema legal en lugar de caer en la desesperación. Al debatir sobre estos céntimos, estamos debatiendo sobre vidas humanas. Sobre la estructura que sostiene a la sociedad. Tras asimilar esta carga humana, resulta muy ilustrativo abrir el mapa global. Ver cómo diferentes países hacen malabares con este problema. Y hay contrastes que vuelan la cabeza. Totalmente. Siempre miramos a los países nórdicos como el culmen del estado del bienestar. Sí, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Pues resulta paradójico que estos países no tengan absolutamente ningún salario mínimo legal fijado por el gobierno. Cero. Fían toda la red de seguridad a la negociación colectiva. Son los sindicatos y las patronales los que se sientan, pactan mínimos por sector y logran proteger a casi todo el mundo sin que un político dicte una cifra mágica. Es un modelo fascinante. Y en el extremo opuesto vemos el drama del Líbano. Sí. Antes de su reciente crisis financiera, el salario mínimo equivalía a unos $450 a la política económica. Y para aterrizar esto en un terreno conocido, fijémonos en España. El salario mínimo interprofesional, el famoso SMI. Vio la luz en 1963. El decreto de la época lo fijó en unas modestas 1.800 pesetas al mes, Que al cambio serían unos 10,80 €. que ajustando la inflación equivaldrían a unos 400 euros actuales. Desde ese punto tan bajo, el SMI subió muy lentamente durante décadas. Hasta que en los últimos años pisó el acelerador a fondo, superando la barrera de los 1.000 euros en 14 pagas hacia 2022. En España.
El Banco de España publicó un análisis muy detallado en 2019. Evaluando la sacudida de la fuerte subida de 2017. Exacto. Los datos apuntaban a que hubo un impacto negativo en la probabilidad de mantener el empleo para ciertos colectivos. Golpeando especialmente a los trabajadores de mayor edad con salarios bajos. Es el eterno conflicto. Blindar el poder adquisitivo contra la inflación, pero arriesgándote a dejar fuera a perfiles que a las empresas ya no les sale a cuenta mantener. Y aquí entra un problema de medición. 1.000 euros en España no significan lo mismo que 1.000 euros en otro país. Claro, ¿cómo comparamos si un mínimo es alto o bajo de forma objetiva? Ahí es donde los economistas usan una herramienta clave, el índice Cates. Es básicamente el termómetro definitivo. Calcula la proporción entre el salario mínimo legal y el salario mediano de un país. Así sabes si está cerca o lejos del nivel de vida normal de la sociedad. Observando los datos actuales, España tiene un índice Cates de alrededor del 0,53. O sea, el salario mínimo supone algo más de la mitad del salario mediano del país. Para ponerlo en perspectiva, Estados Unidos tiene un índice bajísimo, del 0,25. Su mínimo federal lleva tanto tiempo congelado que se ha quedado completamente desfasado. Totalmente desfasado. Sabiendo todo esto, que si lo subes mucho genera que inflación en la cesta de la compra, que frenas la contratación de los menos formados y que los robots acechan. Plantea una pregunta ineludible. ¿Existen alternativas reales? ¿Es el salario mínimo la única herramienta en el cajón para luchar contra la precariedad? Desde la economía pura se proponen varias vías para lograr la cuadratura del círculo. Aliviar la pobreza sin encarecer la contratación. ¿Cuál sería la primera? La renta básica universal o el ingreso mínimo garantizado. La filosofía ahí es radicalmente distinta. En lugar de forzar a las empresas a pagar un suelo, es el Estado quien proporciona una transferencia directa de dinero al ciudadano. Por el mero hecho de existir o de necesitarlo. Esto otorga al trabajador un inmenso poder de negociación. Ya no tiene que aceptar un empleo basura para no morirse de hambre. ¿Puede decir que no? Y si decide trabajar, la empresa no asume un coste extra artificial que la desincentive. Es cambiar el peso de los hombros de la empresa a los del Estado. Exacto. Luego hay otra alternativa muy comentada, los créditos fiscales reembolsables, como el IETC en Estados Unidos, el Earned Income Tax Credit. Es una mecánica súper pragmática. Básicamente funciona a través de la declaración de la renta. Si una persona trabaja duro, pero su sueldo de mercado es bajísimo, Al hacer los impuestos, el Estado no solo le dice que no pague nada, sino que le hace un ingreso directo. le da un cheque. El gobierno complementa el salario del mercado con dinero público. La familia tiene más dinero en el bolsillo, pero el pequeño empresario no afronta costes laborales que lo llevarían a la quiebra. Un subsidio estatal directo para mantener el motor del empleo en marcha. Y por último, la solución estructuralmente más sólida, la inversión masiva en capital humano. Como el sistema de aprendizaje dual de Alemania. Su estrategia no es decretar salarios altísimos para empleos de bajo valor, sino erradicar el bajo valor en sí mismo. Crean pasarelas donde los jóvenes combinan formación teórica con prácticas remuneradas reales. Uno de datos empíricos demuestra algo cristalino para nuestra audiencia. El salario mínimo está a años luz de ser una simple cifra en un despacho. Es un ecosistema económico increíblemente delicado. Tocar esa cifra envía ondas expansivas que alteran el precio de la cesta de la compra, el diseño de terminales de autopago e incluso las tasas de reincidencia penal. Para cualquiera en el mercado laboral, comprender estas fuerzas es vital. Totalmente. Y para cerrar, toda esta avalancha de datos deja flotando una reflexión profunda. Adelante, compártela. Si la tendencia global marca que las subidas salariales se trasladan a los precios y que el empleo básico rutinario está en la diana para ser sustituido por máquinas que no cobran sueldo, ¿Ya? ¿qué va a pasar dentro de unas décadas cuando el concepto de primer empleo no cualificado desaparezca por completo? Es una buena pregunta. Si automatizamos esos primeros peldaños porque no sale a cuenta pagarlos, ¿por dónde y cómo entrarán al sistema las futuras generaciones que parten de cero experiencia? Una pregunta tremenda. De esas que dan para reflexionar, largo y tendido por cuenta propia. Ha sido una sesión verdaderamente apasionante, que cambia la perspectiva por completo. Un placer haber desgranado todo esto hoy. Agradecemos enormemente a quienes nos escuchan el tiempo compartido acompañándonos en esta travesía por las entrañas de la economía. Hasta la próxima exploración.